Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Bermeo y seré la moderadora de este espacio formativo que hemos preparado desde la firma de abogados Oscar Henao y Asociados para acompañar a las empresas en la actualización de sus obligaciones y buenas prácticas en materia laboral. Agradecemos su puntualidad y la confianza que han depositado en nosotros para guiarlos en la implementación de la normatividad vigente. Queremos recordarles que esta sesión será grabada con fines internos. Hoy nos reunimos para profundizar en un tema que cobra especial relevancia para el bienestar laboral y la gestión del clima organizacional, las nuevas reglas para los comités de convivencia laboral. En este espacio tendremos a Rocío Hernández, profesional en salud ocupacional, especialista en seguridad, higiene industrial e higiene, gestión ambiental, auditoría en sistemas integrados de gestión y candidata a magíster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social corporativa. Rocío cuenta con más de 15 años de experiencia coordinando, asesorando y auditando sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La sesión estará distribuida en dos bloques. En cada uno abordaremos los fundamentos normativos actualizados, responsabilidades, requisitos, casos aplicados y buenas prácticas de implementación. Al finalizar el primer bloque, abriremos un espacio de preguntas exclusivamente a través del chat, las cuales serán leídas y respondidas por nuestra conferencista. Para el segundo bloque, habilitaremos el micrófono para quienes deseen realizar preguntas de manera verbal y profundizar en inquietudes específicas. Gracias nuevamente por acompañarnos y sin más preámbulos, doy la palabra a nuestra experta invitada, Rocío Hernández. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerles por la asistencia a todas las personas que se encuentran en esta charla virtual. Igualmente agradecerle a la firma de abogados Oscar Henao y Asociados por la invitación y pues por permitir este espacio para poder socializar una información tan importante y dar pues algunos lineamientos que se requieren. Es un tema, ya pueden ver, es un tema de total actualidad en este momento en nuestro país. Es un tema que pues rige a las empresas unos cambios que son obligatorios en todo lo relacionado con el Comité de Convivencia Laboral y que tiene pues muchísima relevancia en estos temas relacionados pues con la convivencia laboral. Esperamos que toda la información que les transmitamos el día de hoy pues sea muy útil para ustedes, para poder hacer esos cambios en lo que se viene manejando. Y también pues comentarles que a través de los abogados de Oscar Henao y Asociados, a través de la firma, pues estamos prestos a acompañarlos en lo que se requiera pues para hacer esta implementación de estos nuevos cambios y lo mismo pues en toda la documentación que nos está requiriendo esos nuevos lineamientos de la resolución 3461. Entonces, sin más, pues iniciamos la información que queremos, la conferencia que queremos darles el día de hoy y contarles un poco pues para estos nuevos lineamientos. Bueno, entonces sabemos pues que la norma nos genera pues una nueva estructura, ¿no? De los comités de convivencia laboral. Entonces, a través de esta resolución, la 3461 del 2025, entonces nos da toda una nueva estructura, tanto de las funciones, de la conformación, de las obligaciones, tanto del empleador, de la ARL, ¿sí? Entonces, lo que está buscando realmente el ministerio con esto es que se vea mayor presencialidad
de los comités, que ellos sean más visibles, que se vea más la gestión de los comités, ¿sí? En todos los temas relacionados con la salud mental de los trabajadores, en todo lo relacionado pues con el acoso laboral. Que tengamos unos tiempos para poder hacer toda esa prevención, la recepción, los análisis de las quejas que lleguen, ¿sí? Y que se pueda hacer unos seguimientos más rigurosos a todas estas conductas que pueden constituirse en acoso laboral, tanto en las entidades públicas como privadas. Se basa en unos principios de la Ley 1010 del 2006, busca mejorar el ambiente laboral, nos habla de la protección a la dignidad de los trabajadores, y pues ella deroga la resolución 656 y la 1356 del 2012, que eran las dos resoluciones que nosotros pues eran las que nos daban todos los lineamientos y con las que nosotros regíamos el cumplimiento de todo lo relacionado con el Comité de Convivencia Laboral. Bueno, es importante mencionarles pues que dentro de la norma tuvimos unos cambios muy importantes y dentro de estos el alcance, ¿no? Entonces, dentro del alcance de esta norma, ahora se incluyen también a los contratistas, a los estudiantes en prácticas y trabajadores independientes, que eso no lo teníamos, no era visible en las normas que fueron pues derogadas. Entonces, dentro de los principales cambios, vamos a empezar por la conformación de los comités, que es un tema que ha generado discusiones, ha generado inconformismo de pronto también, pero a la vez también dentro de toda la información que nos dio en la conformación o los lineamientos que nos dio la conformación, también nos aclaró algunos vacíos que teníamos en la anterior normatividad, ¿no? Por ejemplo, este tema importantísimo de las empresas que son de menos de 5 trabajadores. No teníamos claridad qué hacer cuando tenemos estas empresas pequeñas, cuál era la conformación o cómo lo teníamos que hacer. Entonces, la norma nos está diciendo que cuando tenemos menos de 5 trabajadores en la empresa, debe haber un representante tanto del empleador como de los trabajadores. Cuando tenemos entre 5 y menos de 20 trabajadores, debe existir un representante del empleador y uno de los trabajadores y los suplentes. Entonces ya hablaríamos de 4 personas. Y cuando son 20 o más personas en la organización, más trabajadores, pues tendrían que ser 2 del empleador, 2 de los trabajadores, más sus suplentes. Hablaríamos de 8 personas. Pueden ver que dentro de la conformación siempre debe existir esa paridad, que es lo que nosotros tenemos claridad frente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siempre deben estar o existir igual de participantes o representantes en el comité del empleador y asimismo pues debe ser también de los trabajadores. Cuando las empresas tienen más de 20 trabajadores, ya esa discrecionalidad, si quieren tener más personas que los represente dentro de este comité. Otro cambio importante es frente a los centros de trabajo. Entonces me está diciendo que cuando una empresa tiene más de 2 centros, un centro de trabajo, entonces debe tener un comité de nivel central y otros adicionales por cada centro de trabajo. Es otra discusión que se ha generado, ¿sí?, dentro de las organizaciones, porque hay muchas empresas que tienen un centro de trabajo grande y tienen otros centros pequeños. Pueden ser en muchas ciudades del país o puede ser hasta en la misma ciudad. Entonces, realmente en las consultas que se le ha hecho al ministerio frente a esa situación, la respuesta de ellos es que lo que se está buscando realmente es que haya una cobertura total, que los trabajadores los tengamos a todos sincronizados, alineados con estos temas, que se haga prevención, que se hagan actividades, que haya una participación de absolutamente de todo el personal frente a esos temas del Comité de Convivencia. Entonces, hay que revisar internamente estrategias, cómo se podría cumplir, ¿sí? No tendríamos que tener un comité, si son menos de 5 trabajadores, pues lo que nos dice la norma, ¿no? Si es empresas, perdón, si son sedes, centros de trabajo donde tenemos más de 5 a 20, pues sí, y lo mismo de 20 o más, pero realmente lo más importante es que hayan representantes en todos estos centros de trabajo
en el comité de convivencia, ¿sí? Que se pueda evidenciar que ellos también están participando, que ellos también están siendo reconocidos en todos los temas de convivencia y que además se les está dando capacitación y que estamos generando pues unas acciones también en todos nuestros trabajadores, no solo de pronto en los centros que son pues más grandes, ¿no? Hablamos también de la inhabilidad, eso también fue un cambio muy dentro de los que ya hemos mencionado. En las normas anteriores hablábamos de una inhabilidad de 6 meses. Esta nueva norma habla de una inhabilidad de 1 año para las personas que quieran ser miembros del comité de convivencia y de pronto hayan tenido alguna queja o hayan colocado una queja en el comité de convivencia laboral. Entonces, no pueden participar, ¿sí? Dentro de estas listas para ser representante del comité hasta que no haya pasado 1 año de la queja o de pronto si colocó una queja o si de pronto fue acusado allá dentro del comité de convivencia. Servicios temporales. Eso también es un tema, no lo teníamos, no lo mencionábamos anteriormente en la normatividad. Entonces, ahora también, si nosotros dentro de nuestra organización tenemos los servicios de una temporal, también debemos hacerle gestión y debemos tramitar las quejas que hayan de una persona que sea de la temporal, pero que nos esté prestando el servicio. Y pues todos decimos, bueno, pero ¿por qué si no es trabajador de nosotros? Pero resulta que estos trabajadores están en nuestro contexto y la queja o la situación que se está presentando es en el contexto donde él está trabajando, donde él está todo el tiempo interactuando, donde está realizando sus labores. Por tal razón, la empresa usuaria, así no lo menciona la norma, es la que tiene que tramitar en la primera instancia en su comité de convivencia laboral. A su vez, debe solicitar que la empresa de servicios temporales pues también apoye el proceso y debe tener como mínimo un representante del comité de convivencia laboral de la empresa de servicios generales en este proceso. Desde que se inicia todo el proceso, ellos pues tendrán que comprometerse también con las recomendaciones que se generen de acuerdo a las situaciones, de acuerdo al caso, deben comprometerse también a cumplir y no se les estará quitando ninguna responsabilidad, ¿sí? Ellos como empleadores tienen que cumplir pues con todo lo que se genere dentro de las medidas correctivas posterior al cierre del caso. Periodo de los comités, esto continúa igual, son 2 años, pero pues vale la pena mencionarles algo que nos está diciendo la normatividad, que pasaba mucho también en las organizaciones y es de pronto el retiro de alguno de los, o pasa mucho, el retiro de alguno de los representantes principales. Entonces la empresa siempre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos toca nuevamente hacer elecciones porque cómo vamos a ocupar ese espacio si él era el principal. Entonces la norma me lo está diciendo que el suplente puede asumir esas funciones de ese representante principal y sin necesidad de convocar a nuevas elecciones, porque pues eso es un desgaste también, las empresas, organizar todo el proceso, convocatoria, inscripciones, ¿sí? Entonces nos está dando como ese espacio eh, donde podemos continuar y podemos subir a la persona suplente pues para que apoye el proceso. Lo mismo pasa con las empresas que de pronto cambia el número de trabajadores. Eso también era una situación que, claro, la norma me decía, tengo que tener tantos trabajadores de tanto a tantos, tal número, ¿sí? Y ahora también nos pasa lo mismo. O sea, yo puedo tener 10 trabajadores y resulta que en 6 meses voy a tener 20, 22. Definitivamente pues me va a cambiar el número, ¿no? Si yo voy a cumplir con lo que me está diciendo la norma, en la conformación, pues en ese momento no estaría cumpliendo. Pero la norma también me lo está diciendo, no será necesario alistar una nueva conformación hasta la finalización del periodo. Eso lo debemos dejar escrito en un acta, bueno, dejarlo soportado con la normatividad y buscar en la norma, ¿sí? En la resolución 3461 donde nos está mencionando ahí en la conformación, nos está mencionando esa partecita y tenerla ahí súper claro en caso de una visita, nosotros tener el soporte de por qué
pues no se hizo el cambio y no se llevó, perdón, a una nueva conformación o una nueva elección del comité. Cambios en el funcionamiento del comité. Ya hablamos de todo el tema de la conformación, ahora hablamos del funcionamiento, ¿sí? Entonces, primero recordar cuál es el rol del comité, ¿sí? El comité es un conciliador, el comité es un orientador, sus acciones son preventivas, ¿sí? Ellos están buscando soluciones, ellos no son las personas indicadas para decir si hubo o no hubo acoso laboral. ¿Sí? Hay una presunción y ellos están ahí para mediar y para buscar soluciones. Entonces, importante que lo tengamos súper claro y a los comités en sus capacitaciones, pues también debemos dejarle y aclararle ese tema. ¿Sí? Ellos no son las personas responsables para decir si hubo o no hubo acoso laboral. Ellos simplemente orientan, generan unas medidas preventivas, son unos mediadores, ayudan en ese proceso. Em, la periodicidad, entonces, de las reuniones, nosotros hablábamos acá que las reuniones antes eran trimestrales, ¿sí? Ahora con esa nueva normatividad, las reuniones son ordinarias mensuales y hay unas reuniones extraordinarias. Entonces, otro tema también que a veces pues nos parece un poco complejo. ¿Por qué? Porque pues para nadie, digamos, acá de las personas que estamos en esta formación, en esta conferencia, sabemos que es complejo a veces que la gente participe en una convocatoria para estar dentro del comité, es complejo que se reúnan en reuniones trimestrales, ¿sí? Entonces ahora pues decimos, bueno, reuniones ordinarias mensuales, pues súper complicado. Y además de eso nos están hablando de unas reuniones extraordinarias, pero realmente lo que está buscando el ministerio es que fortalezcamos estos comités, que este comité le llegue una queja y no se le convierta esto en un problema, porque claro, los comités saben muy poco cómo manejar esa queja, cómo deben abordar la situación, cómo deben hacerse las entrevistas. Entonces, lo que está buscando es que en estos espacios realmente ellos se capaciten, ellos hagan talleres, ellos se fortalezcan, ¿sí? Fortalezcan sus habilidades para poder atender esas situaciones que se puedan presentar en la organización. Entonces, reuniones ordinarias mensuales y hablamos de unas extraordinarias. ¿Por qué? Porque ahora cuando se presente un caso, ellos tienen que reunirse en el menor tiempo posible, porque ya vemos acá, lo pueden ustedes leer, que hablamos de unos plazos y unos alcances para el proceso de las quejas. Antes se llegaban las quejas y no, eso no tenía un tiempo de caducidad. Internamente los comités lo hacían y en la organización determinaban, pero ahora sí me está diciendo, bueno, son 65 días. Sí, y en esos 65 días, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que tramitar las quejas, tenemos que analizar toda la situación que se está presentando, escuchar las partes, llevar al diálogo y a lo último, pues tenemos que hacer unos informes y generar, ya remitir el caso a la alta gerencia. Ya nos está dando unos plazos, entonces nosotros tenemos que hacer una reunión extraordinaria. Se presentó un caso, ay no, vamos a esperar hasta dentro de 20 días que el comité se reúna. No lo podríamos hacer. Tenemos que hacer esa reunión extraordinaria para poder empezar a cumplir con esos plazos que me está diciendo la normatividad, que son 65 días calendarios y que son contados al momento de que se reciba la queja formal. Entrega de informes. Otra dentro de las funciones nuevas de los cambios que tuvimos del comité, entonces hay que hacer unas entregas trimestrales y unas entregas anuales a la gerencia. Hay que hacer un informe donde nosotros, además de contar si hubo o no hubo casos, hay que generar unas estadísticas, que no tuvimos ni un caso. Bueno, pero genere la estadística que fue cero, que no tuvimos ningún caso y que igual se están generando pues unas medidas preventivas, ¿no? Porque pues no hay que solo esperar como comités, ellos no solo esperar que se presenten para generar unas acciones correctivas o unas medidas correctivas, sino que también pues dentro de sus funciones está realizar pues acciones o medidas de prevención para que no se nos presenten los casos. Bueno, y además pues un informe
tener, perdón, los informes al momento de que lo requieran los entes de control. Entonces también puede ser un ministerio, la procuraduría, bueno, depende de la empresa, si es pública o privada, pues asimismo pueden haber muchos entes de control requiriendo los informes, porque pues la norma nos lo está diciendo así de manera taxativa, qué es lo que tenemos que tener. Competencias y manejo de acoso sexual. Esto también dentro de los cambios de del funcionamiento del comité no lo está mencionando. No significa que en algún momento hayan tenido esa función, pero sí hubo ahí una pequeña confusión. ¿Sí? Cuando sale la ley de acoso sexual, la 2365, en el 2024, el año pasado, entonces, claro, hablan de acoso y que la empresa tiene que generar unas medidas preventivas, tanto las empresas y también en la parte educativa, digamos, en ese otro sector también, tienen que generar controles, prevención, ¿sí? Entonces, todos, no, pues acoso de una vez nos pareció, muchas empresas tuvieron como esa concepción de que era desde el comité de convivencia que se iba a manejar todo ese tema. Entonces, la norma dijo, no. Sí, había mucha confusión, entonces la norma dice, no, las competencias para el manejo de acoso no es del comité de convivencia laboral. Ellos no tienen esas competencias para hacerlo. Estas competencias son de la alta dirección y del jefe de talento humano. Estas son las personas que tienen que estar definiendo procedimientos, estableciendo qué se va a hacer al respecto. Por lo general, los disciplinarios se manejan siempre desde talento humano. Las empresas que tienen pues control disciplinario pues lo hacen desde esa parte, pero también con el apoyo de talento humano. Entonces, para que lo tengamos súper claro, no se maneja nada del acoso sexual, ¿sí? De las quejas que tengamos por acoso sexual en las organizaciones, la va a manejar el comité de convivencia. Lo tenemos que manejar desde la alta gerencia y jefe de talento humano. Así nos lo está mencionando la normatividad. Dentro del funcionamiento también nos está mencionando y que me parece importante y vale la pena comentarles. Nosotros cuando tenemos bueno, inicia el comité, entonces en la primera reunión en pleno, por lo general, se menciona quién va a ser o eligen el presidente del comité, se elige el secretario, ¿sí? Pero ahora la normatividad me está diciendo, bueno, el secretario se puede cambiar de manera alterna y de manera interna. El comité puede designar quiénes son las personas que van a estar en el año apoyando las funciones del comité. De pronto era más rígido antes en esa parte. Hablaba del comité, perdón, de un secretario que se elegía en pleno. La primera reunión, por lo general, se elige el secretario del comité, pero no nos daba como esa opción de decir, no, venga, aquí en mutuo acuerdo revisemos y que sean varias personas las que puedan apoyar en diferentes momentos del periodo del comité, ¿sí? Me dice que debe asumir, o sea, la persona que se designe en ese momento, pues asumirá en el tiempo que se le dieron esas funciones, pues todo lo relacionado con las funciones específicas del secretario. También les menciono acá frente a las reuniones de seguimiento. También, bueno, se supone que el comité debe reunirse mensualmente, ¿sí? Se reunió mensualmente, entonces dentro de las reuniones deben revisar informes, deben emitir recomendaciones y aquí hablamos que dentro de las reuniones se hacen los seguimientos a los compromisos establecidos, nos lo dice la normatividad, por las partes involucradas en los casos y formulación de recomendaciones. ¿A quién hacemos esas recomendaciones? Al área de talento humano y a seguridad y salud en el trabajo. Así nos lo está mencionando la norma. Sí, así nos lo dice la 3461. Entonces, recomendación, no deberíamos participar las áreas de talento humano y seguridad y salud en el trabajo en los comités de convivencia, ¿sí? Porque entraríamos a ser juez y parte. Y pues, imagínense, a mí el comité me está enviando unas recomendaciones y me está haciendo un seguimiento, pero yo a la vez soy la líder de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, puede que no sea muy objetivo, ¿sí? Esos seguimientos, los controles, o puede generar ahí algunos conflictos también de intereses. Entonces, lo mejor es que no participemos.
Y pues en general uno ve en las empresas que el área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo siempre están participando o muchas partes participan por lo mismo, porque la gente casi no se inscribe a estos comités, pero cuando a mí me piden una recomendación, me piden unos seguimientos, me están haciendo un seguimiento de algo que me están requiriendo, pues eso no se vería como muy bien, que yo soy parte del comité, pero a la vez estoy atendiendo allá de alguna manera, haciendo como una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, lo recomendable es que esas áreas pues no participen. Bueno, dentro de las nuevas responsabilidades para empleador, ¿sí? Hablamos, eh, perdón. Rocío, ¿qué tal si damos un espacio corto para responder algunas preguntas que han surgido en el chat para poder seguir con las responsabilidades y las medidas preventivas y Ujú, correctivas? claro que sí. Bueno, a continuación voy a leer los mensajes que nos han dejado nuestros participantes. Hay una persona que dice, por ejemplo, una persona con 5 centros de trabajo, entonces es un comité general y un comité por cada sede de acuerdo a la cantidad de trabajadores de la sede. Exactamente. Así nos lo está diciendo la norma, a menos que sean menos de 5 trabajadores, iría solo una persona, ¿sí? Pero entonces, lo importante es que ustedes puedan cumplir con la cobertura de todos, ¿sí? Mi recomendación es que eleven la consulta al ministerio, la soporten muy bien, si no quieren tener muchos comités, sino que más bien tener como la representación de cada uno de estos centros de trabajo, ¿sí? Y que haya un comité grande en la sede donde tenemos más personal, pues entonces eso lo podríamos elevar esa consulta al ministerio, justificarlo muy bien y esperar la respuesta de ellos. Realmente en lo que yo me he enterado de las consultas que le han hecho, ellos siempre dicen, lo más importante para nosotros es que haya una cobertura total, que todos los centros de trabajo participen en todos los temas de convivencia laboral y que se vea que sí se está gestionando no solo en una sede o en 2 sedes, sino que todos estamos como alineados y hablando pues el mismo lenguaje, ¿no? Pero a la luz de la norma es así como él está preguntando y a la vez está haciendo una afirmación, a la luz de la norma es así, de esa manera. Si es una queja cruzada, es decir, que una persona de la temporal se queja de acoso laboral por parte de una trabajadora de planta de la empresa usuaria, ¿en qué comité se inicia la investigación? En el comité del usuario, es decir, en el comité de la empresa, donde así o sea, así la queja sea de una persona que es de planta de la empresa usuaria, se tiene que empezar allá. La norma nos lo dice súper claro. Siempre las quejas van a iniciar, la responsabilidad es allá, se va a inscribir esa queja en el comité de la empresa donde está prestando el servicio la persona de la temporal. Pueden revisar en el artículo que nos está mencionando frente a todo lo de la constitución de la conformación de los comités y ahí en los parágrafos nos está hablando respecto a ese tema y nos lo está diciendo así de manera muy clara para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre en la empresa usuaria. Ejemplo, yo tengo una temporal de servicios generales y le estoy prestando el servicio a X empresa. Resulta que yo envío mis trabajadores allá y allá hay una persona de planta de esa empresa que me le está generando presunto acoso, ¿sí? A mi trabajador de temporal. No importa que sea de allá, de esa empresa. El comité de allá de ellos es el que tiene que empezar todo el trámite de esa queja y debe a su vez, pues, con un representante mínimo, así lo dice la norma, mínimo un representante del comité de convivencia laboral de la temporal, apoyar todo el proceso y atender también las medidas correctivas que se generen, pues, posterior al caso. Aplica de la misma forma cuando hay disminución de trabajadores, se dejan los posibles elegibles de de las listas iniciales de la conformación. No lo menciona la norma.
no lo está mencionando. Entonces, la empresa teníamos 30 trabajadores y resulta que terminé el año con 15, pues se supone que cuando son menos de 20, entonces mis representantes son menos, pero como yo tenía 30, yo quise tener más representantes, pero ya el comité se quedó así. Sí, ya no, yo no puedo sacar personas del comité. Ya el comité, la norma no me lo está mencionando. En ese caso específico que nos están haciendo la consulta, no lo está mencionando la norma. Lo que tiene es que quedarse así el comité si en algún momento, eh, porque pues finalmente fue por elección, esperar a que se termine esa, ese periodo del comité y ya nuevamente pues yo haría la elección de acuerdo a lo que me está diciendo la conformación. ¿Qué puede hacer la empresa si en momento de hacer la convocatoria a las elecciones no hay personas interesadas en ser miembros? ¿Y qué puede hacer si una o más personas que elige la empresa como representante no acepta ser parte del comité? Pues lo que pasa es que tiene que haber una elección. O sea, los trabajadores que, digamos, los que son representantes por los trabajadores, siempre tiene que verse que hubo una participación de todos los trabajadores. O sea, esos no los podríamos elegir. Sí, ya los que elige la alta gerencia, pues son sus representantes, ¿sí? Y frente al tema de que la gente no quiere participar, es muy complejo porque la norma me lo está exigiendo y yo, pues, esa no es como la respuesta que yo le pueda dar como al ministerio. O sea, yo entiendo la situación y se presenta, ¿sí? Que yo hago una capacitación, yo hice la campaña, yo envié los póster, yo les, ¿sí? Todos, pero pues toca continuar con las estrategias para que haya una elección, haya unas personas que quieran participar o que nos representen, ¿sí? Ya internamente la empresa mirará cómo va a generar esas estrategias, pero lo tenemos que hacer porque pues la norma no lo está exigiendo y si a nosotros nos hacen una visita, una inspección, el ministerio hace una inspección, pues nos van a acorchar con ese tema porque es un cumplimiento de ley. En relación con la conformación de los comités de convivencia en empresas con más de 20 trabajadores, cuando se trata de comités centrales para organizaciones con varios centros de trabajo, la integración debe mantenerse bajo el esquema de dos representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores que laboren específicamente en esos centros de trabajo. Pues la norma me está dando unos rangos, ¿no? Entonces, si la empresa, si esas, digamos, si ese centro de trabajo, es como lo entiendo, si ese centro de trabajo tiene, tiene más de 20 trabajadores y quiere que participen más personas, lo puede hacer. Y si no, pues va a cumplir con lo específico que me está diciendo la normatividad, los rangos, ¿sí? Y si de pronto dicen, no, pero yo cómo voy a tener un comité acá sí, yo cumplo con lo que me dice de 20 que son 2 y 2 más sus suplentes, y allí tengo esto mismo de 20 2 y 2 más los suplentes, es lo que les mencionaba inicialmente. O sea, la recomendación es elevar la consulta al ministerio, contar el caso puntual, ¿sí? Y justificar y esperar una respuesta de ellos. En lo que yo he podido evidenciar, ellos, la respuesta es que lo que a ellos más les interesa es que tengamos representantes en todas nuestras sedes, ¿sí? Que tengamos representantes y que se vea la cobertura del comité de convivencia en todas nuestras sedes, que sea visible, que se vea que todos nuestros trabajadores están protegidos, que hay una gestión de convivencia en todas las sedes donde nosotros tenemos trabajadores. ¿Qué pasa con los comités que están funcionando al entrar en vigencia con la nueva resolución? Perdón, ¿me repites? ¿Qué pasa con los comités que están funcionando al entrar en vigencia con esta nueva resolución o normativa? Bueno, los comités en este momento, los que están vigentes, la norma no nos está tampoco mencionando en ninguna parte que debemos hacer esos ajustes. Si son comités que están vigentes y están funcionando, o sea, recomiendo que continúen hasta que terminen el periodo, ¿sí? Y hay pues porque pues se hizo una elección, se hizo toda una constitución, tenemos las reuniones, lo que tenemos que cambiar es que pues ya no vamos a hacer las reuniones trimestrales, sino mensuales,
¿sí? Pero pues volver a hacer una elección, eso también sí lo podemos justificar y pues fue una elección, la gente votó, sí fue su participación, sí fue una consulta que se hizo allá y todos participaron, entonces pues cambiar el comité a lo que me está diciendo, pues además que eso genera también traumatismo, hay algunas organizaciones donde es todo un proceso hacerlo, ¿sí? Entonces yo no puedo decir hoy votamos y mañana, ay, no, ya no, ya ustedes no son los representantes, vamos a hacer una nueva elección, ¿sí? Entonces, la norma rige, claro, la norma empezó a regir en el momento que se publicó, pero nosotros también podríamos soportar eso. Sí, que eso de los recursos, que la empresa requiere tiempo, requiere recursos, que la gente, la nueva participación, la convocatoria, sí, el tiempo. Entonces, eso ya nosotros es la justificación que le demos al respecto y esperar al nuevo comité, porque pues finalmente la norma salió el 1 de septiembre de este año. Bueno, y finalmente dos preguntas. Cuando se trata de solo dos colaboradores y trabajan desde casa, ¿cómo se debe conformar? Y la última es, ¿el empleador puede ser parte del comité de convivencia? El empleador no puede ser parte del comité de convivencia. Perdón. Bueno, la norma no me lo está diciendo así, pero siendo objetivos, pues no debería ser. ¿Sí? La norma no me lo dice. No me lo está diciendo. Él dice que él coloca unos representantes al comité y, y ya son las personas que son las que van a darle a él como todos le va a comentar o le van a comunicar pues todo lo que pasa en el comité, ¿sí? La norma no me lo dice que no puede hacer él, ¿sí? Pues no estaría bien también porque de pronto no podría haber mucha objetividad en muchas cosas, pero no me lo está diciendo la norma, ¿sí? Y frente al tema de los dos trabajadores, lo mismo, hay que elevar la consulta al ministerio porque ahí seguimos. Sí, nos está diciendo que cuando son menos de 5 trabajadores, pues debe haber un representante de la gerencia y un representante de los trabajadores. Pero imagínate, 2 trabajadores, entonces, bueno, uno es representante, el trabajador es el representante bueno, sí, ahí quedamos como que, ¿qué vamos a hacer? 2 personas, no, no, y la norma no nos dejó claro eso, habla de menos de 5. Uno diría, no, pues entonces el representante del trabajador y el representante del empleador, las 2 personas, pero se vuelve como inoperante, o sea, llevarlo a la realidad y a una acción, pues uno dice, no, pues 2 personas que son del comité y pues se van a acosar entre ellos, bueno, sí, eso no como a llevarlo, cómo sería en la vida real. Entonces, lo ideal es que se haga la consulta al ministerio, a ver ellos qué van a responder frente a esa situación, porque uno habla menos de 5, pero pues 2, de pronto 4, uno dice, bueno, menos de 5, 4, hasta 3, listo, pero pues 2 es mejor Perfecto. solicitar. Muchas gracias por el espacio. Continuaremos entonces con la presentación para el segundo bloque posterior de preguntas del público. Dale, gracias. Bueno, entonces, dentro de la norma hubo unas nuevas responsabilidades para el empleador. Es el artículo 13 de la norma y nos habla, iniciando, nos está mencionando que toda la gestión, todo lo que se haga frente a medidas preventivas y correctivas, se va a hacer mediante la gestión de talento humano y seguridad y salud. Entonces ya ahí pueden ver que vamos a tener también, por otra parte, también el control del comité de convivencia, solicitando a gestión humana y a seguridad y salud, pues cumplimiento de estas medidas preventivas y medidas correctivas. Y además me detalla las medidas preventivas y las medidas correctivas. La norma anterior mencionaba que el empleador tenía la obligación de gestionar, de hacer prevención frente a todo el acoso laboral, determinar estrategias. Bueno, me lo decía así como de una manera muy general. En este caso me las está detallando, o sea, la norma está siendo más rigurosa y me está diciendo, no, es que nosotros necesitamos que el empleador haga esto, 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 y me las está mencionando una por una, que son 11 medidas preventivas, y me está mencionando también las medidas correctivas. Lo mismo, en la anterior norma me estaba diciendo la obligatoriedad de generar unas medidas correctivas, pero no, la empresa lo hacía como le parecía.
¿sí? O sea, la norma me daba, me decía, hay que hacerlo, y el cómo, pues la empresa buscaba cómo iba a cumplir con esas medidas preventivas. La nueva norma, no, la nueva norma me está detallando. Entonces, dentro de estas me está hablando de los cambios que debe tener, por ejemplo, la política, mencionando todo este tema de equidad de género, de la no discriminación. Me está mencionando sobre el manual de convivencia, que el manual de convivencia es donde yo voy a establecer lo que no aceptamos nosotros dentro de conductas no aceptables, ¿sí? Y este documento, pues tenemos que hacer una socialización también, una sensibilización con nuestros trabajadores. Estamos hablando de unas acciones de prevención muy específicas en lo relacionado con equidad de género, relacionado con violencia específicamente de la mujer, ¿sí? Entonces, eh, debo realizar como empleador unas capacitaciones, unas actividades frente a ese tema. Me dice también sobre los temas de discriminación, entonces todo lo de discriminación por raza, por origen. Me está mencionando que debo hacer unas actividades de capacitación al comité que me les ayude a desarrollar las habilidades comportamentales, las habilidades, las aptitudes. Entonces, son como todo lo relacionado con las habilidades blandas, pues para ellos poder asumir y poder, atender todos estos casos que llegan, porque a veces no hay esas habilidades en el comité para poder atender esos casos de acoso. Además de las que ya veníamos haciendo, ¿no? Porque ya veníamos haciendo unas capacitaciones de liderazgo, resolución de conflictos, comunicación asertiva. También tenemos que hacer estas nuevas capacitaciones. Seguimiento y vigilancia, pues es un tema que ya pues se venía haciendo, nuevamente lo está mencionando. Habla de actividades para fomentar todo el desarrollo social en la empresa, entonces también que tenemos que hacer actividades de trabajo en equipo, de comunicación, ya es en general, no me está hablando solo de como tal del comité, sino que debemos hacerle pues a todos, a todos nuestros trabajadores. Menciona el procedimiento para todo lo de las quejas que vayamos a recibir, entonces también es una obligación del empleador pues hacer esa parte. Nos habla de la capacitación de primeros auxilios, que eso era un tema que pues de primeros auxilios psicológicos, las empresas pues lo estaban haciendo, recomendaba siempre los psicólogos, recomiendan, bueno, hacer, pero acá no lo está diciendo de manera clara y me dice, bueno, hay que hacer esas capacitaciones de primeros auxilios psicológicos y me está mencionando quiénes deben recibir esas capacitaciones. Entonces me está diciendo, bueno, necesitamos que la brigada de emergencias tenga la capacitación, necesitamos que el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo tenga la capacitación, el comité de convivencia laboral y los líderes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Esas son como algunas dentro de las medidas detalladas. Ya ustedes revisarían digamos, esas medidas, y son muchas actividades las que me requiere, las que pues tenemos que hacer. Lo mismo pasa con las medidas correctivas, entonces dice respecto a las medidas que hacer mayor seguimiento a los factores de riesgo psicosocial, entonces un ejemplo que podemos ahí poner es, me llegó mi estudio de riesgo psicosocial y resulta que está muy alto, entonces pues yo debo hacerle seguimiento a esto rigurosamente, a todas esas medidas de intervención, pues para mirar si podemos mejorar frente a ese riesgo psicosocial. Está mencionándonos también el tema del acompañamiento. Entonces, ahora como empresa, nosotros tenemos que generar un espacio, no tiene que ser físico, ¿sí? Pero sí tener un teléfono, un correo electrónico, un WhatsApp donde nosotros podamos hacer acompañamiento y hacer intervención de las personas que están de pronto con algún problema frente al acoso laboral, o sea, para poder nosotros garantizar que hacemos como esos acompañamientos, ¿no? Socializar las rutas, entonces la ruta de quejas, cómo es que tenemos que hacer eso, socializar las rutas para apoyo psicológico. Todo eso hace parte como de las responsabilidades que tenemos como empleadores, tanto en medidas preventivas como en medidas correctivas. Entonces, eso fue un cambio súper grande.
Recursos para el funcionamiento del comité. También en la anterior norma nos hablaba de unos recursos, pero no lo estaba mencionando así de una manera tan puntual. Entonces, nos dice que debemos asignar un espacio físico, que así como todos los elementos, pues, para el comité, para que, y como asegurar que vamos a tener ese espacio para el manejo reservado de la documentación, que es uno de los temas fuertes, y el enfoque, además de todo lo de género, pues la confidencialidad, ¿sí? Todo el tiempo la confidencialidad de los casos, porque a veces por eso también, pues, la gente no denuncia, no pone las quejas, porque no existe esa confidencialidad, ese compromiso de que sí se va a guardar la información, de que se va a ventilar de pronto las situaciones que se están presentando. Disponer de los recursos financieros y técnicos necesarios para funcionamiento también, así no lo está diciendo. Otorgar los tiempos que requiera pues el comité para reunirse, y pues estos tiempos deben ser durante la jornada laboral. También hay unas responsabilidades para las administradoras de riesgos laborales, si bien ya las ARLs pues vienen apoyando, pero pues lo dejo más claro también, ya las asesorías y asistencias técnicas, que es como lo general que ellos apoyan. Nos está mencionando el desarrollo de acciones de promoción de salud mental, pero además deben apoyar también la socialización de las rutas de atención. Las ARLs, pues ellos tienen unas rutas, y está dentro de la responsabilidad así, que ellos deben socializar esto dentro de las organizaciones donde ellos van pues a asesorar. Promocionar la salud mental y prevenir la violencia con enfoque de género. Entonces, seguimos hablando del enfoque de género. Brindar el apoyo emocional no presencial de escucha y orientación. Entonces, a través de los canales, todas tienen WhatsApp, tienen redes sociales, tienen teléfono. Lo que ellos deben hacer, así como nosotros vamos a hacer esas socializaciones con los trabajadores, ¿sí? Como empresa, que hay que socializar, lo mismo lo va a hacer la ARL también, hacer todo el tiempo esa sensibilización y socializar por donde, digamos, ellos pueden interactuar y pueden apoyar en situaciones que se estén presentando. Capacitaciones a los miembros del comité. Entonces, los nuevos temas, ya habíamos hablado de eso, ellos pues deben ayudar con todos esos temas para fortalecer las habilidades de los representantes del comité. También les menciona la capacitación de primeros auxilios. Entonces, ellos deben apoyar a las empresas con las capacitaciones de brigadas, de comités, ¿sí? Así nos lo está diciendo de manera literal en la norma. Y además les dice que ellos deben reportar las acciones mensuales al ministerio, o sea, todo lo que ellos hagan de salud mental, de convivencia laboral, todo lo que sea preventivo para el acoso laboral en las organizaciones, todas esas acciones, las ARLs mensualmente deben hacer esos reportes al ministerio. Todavía no se ha generado el mecanismo, pues donde ellos deben hacer esos reportes, pero pues la norma ya dice que deben reportar. Bueno, dentro de la documentación del comité de convivencia, entonces ya sabemos que desde las normas anteriores, pues tenemos que tener los soportes de la Constitución, del comité, o sea, si es un acto administrativo, si es un acta, bueno, lo que sea, pero que tengamos ese soporte de que hubo una constitución, de que hubo una elección, de que se hizo todo de manera como me lo está pues requiriendo la norma. Adicional, pues la política, pero entonces esa política también tenemos que ajustarla y que quede con este enfoque de género que nos está pues pidiendo la normatividad. El reglamento de funcionamiento. Entonces, este documento, muchos comités y desde hace mucho tiempo los tienen. Hay algunas que lo han tenido, pero no era porque la norma me lo dijera así de manera literal en un artículo, ¿sí? Lo hacían porque la norma sí decía, bueno, que hay que procurar que el funcionamiento, que definir cómo lo va a hacer, pero en ninguna parte nos estaba diciendo así de manera literal como lo dice ahora, que los comités tienen que tener un reglamento de funcionamiento, ¿sí? Y dentro de ese reglamento nos está hablando de la confidencialidad. Entonces, deben haber unos acuerdos confidenciales y eso tiene que quedar
muy establecido dentro de nuestros reglamentos, ya definen cómo lo van a hacer. Entonces, sí, a través de un acta y un compromiso, cada representante del comité va a firmar, porque ustedes saben que ahí se maneja información muy delicada, ¿sí? Y la información que se filtre, pues puede generar también muchos conflictos y muchas situaciones internas en la organización. Entonces, ese acuerdo confidencial es muy importante, dejarlo súper claro. Ahí también podrían determinar el tema del secretario, en los tiempos, quiénes van a estar, definir mecanismos para la reserva de la información. Entonces, lo mismo cómo se va, cómo vamos a guardar la documentación, dónde se va a llevar, cuando llegue el nuevo comité, cómo se va a hacer esa entrega al nuevo comité. Bueno, todo eso lo debemos dejar, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento como tal y en el contexto de cada organización. ¿Sí? Porque a veces pues nos copiamos de otras cosas que no nos tienen pues nada que ver con lo que realmente nosotros estamos haciendo en la empresa. El manual de convivencia también nos lo está diciendo que tenemos que tenerlo. Este documento debe ser un documento pues muy claro, no debe ser un documento tan largo, ¿sí? Porque este documento hay que socializárselo también a nuestros trabajadores. Procedimiento preventivo para la resolución de quejas, ya las empresas también, pues muchas tienen ese procedimiento, hay que revisar los nuevos lineamientos y ajustarlo a lo que nos está requiriendo la nueva norma. Y la ruta de primeros auxilios psicológicos, que también ahí lo colocamos así, pero realmente la ruta, como lo dice la norma, es la ruta para todo el apoyo de la asistencia que requieran nuestros trabajadores. Entonces hay que definir cómo es el procedimiento, cuál es la ruta, hay que informarles a ellos a través de qué líneas los van a atender o cómo sería como ese proceso, ¿no? Otros cambios importantes de la norma, entonces hemos hablado de enfoque de género todo el tiempo, o sea, la incorporación explícita de enfoque de género, salud mental, son pilares fundamentales para esta nueva funcionamiento, este nuevo funcionamiento del comité, la implementación de medidas preventivas y correctivas de acompañamiento ya claras, específicas. ¿Sí? Antes la norma nos decía hay que hacerlo, pero ahora sí nos dice, vea, necesito que hagamos esto, que hagan esto, perdón, esto, pues al momento de una auditoría eso es lo que va a ser verificable, ¿no? Disposición de espacios de atención presencial o no presencial de ayuda e intervención psicológica. Ya les había mencionado, la empresa tiene la obligación, están dentro de las medidas preventivas, disponer de esos espacios, no tiene que ser presencial, no tenemos que tener una oficina, no hay que, pero sí tenemos que tener algún mecanismo para nosotros hacer ese acompañamiento a nuestros trabajadores. Y los empleadores deberán tener más rigurosidad para prevenir, investigar, sancionar. O sea, eso son lo que la norma nos deja ver es eso, que está siendo muy rigurosa y asimismo nuestros empleadores, los empleadores deben ser muy rigurosos para hacer esa prevención, esa investigación. Vemos que nos está dando unos tiempos y venga, cumpla con el tiempo porque esos son casos que no los pueden dejar sueltos o archivarlos, ¿sí? De pronto la norma está exigiendo que sea más responsable y que se haga una gestión más a conciencia de la salud mental y de todo lo relacionado con el acoso laboral en la organización, que garantice protección, reparación integral a las víctimas. Y algunos desaciertos de la norma, algunas situaciones que uno ya pues evidencia también, ¿sí? Dentro de la dinámica que estamos pues todos trabajando y viendo cómo se está cambiando, todo haciendo como esta implementación. Entonces, las reuniones de los comités, entonces siempre complicado, pues no se hacen las reuniones trimestrales ahora para hacerlas mensuales, pero pues hay que volver esas reuniones proactivas y que realmente sí tenga un valor agregado, ¿sí? Porque eso también pasaba, o sea, se hacía una reunión trimestral y hay casos, no está pasando, no ha habido nada. Ah, bueno, listo, entonces hagamos un acta y cumplamos que ya, si viene la auditoría y tenemos las firmas de todos y ahí está el documento y listo. No, ya las reuniones son mensuales y es buscando también, el ministerio busca, es que
sean unos comités más responsables, que sean unos comités que estén todo el tiempo generando acciones, estén estudiando también, pues para el momento de que llegue alguna situación, pues tengan como esas habilidades para poder cumplir con lo que está requiriendo la norma, puedan cumplir con los tiempos. Otra desacierto de la norma, pues no contemplar las microempresas. Ya hemos tenido muchas preguntas al respecto. Las empresas pequeñas y además, si ustedes revisan las medidas preventivas, pues son muchas actividades, ¿sí? Y pues una empresa pequeña va a ser un poco más complicado poder dar estos cumplimientos. La obligación de todas las medidas preventivas y correctivas, el manual de convivencia y las demás documentación, pues no hay unas guías previas para realizar esto. Los informes mensuales, trimestrales, anuales que ahora pues se deben hacer. Los comités por centros de trabajo, que también lo hemos mencionado ya, que también es un poco complejo, pero pues hay que buscar las estrategias, hay que buscar acompañamiento, hay que buscar asesoría, pues para que podamos cumplir con todo lo que nos está requiriendo la norma. El exceso de capacitaciones, hay muchas capacitaciones y pues sabemos que las empresas no solo deben cumplir con convivencia laboral, sino con el total el sistema de gestión de seguridad, que son muchas actividades, muchas capacitaciones y adicional las empresas que tienen el plan estratégico de seguridad vial, pues es otro grupo de actividades y de capacitaciones que también pues hay que cumplir. Y no dar el periodo de transición para la nueva resolución, donde la resolución salió y automáticamente pues se publica y se cumple, ¿sí? No tuvimos una transición como para hacer ese proceso, entonces pues nada, tenemos que hacerlo ya, empezar a implementar los cambios y pues recordarles que es de ley, es un cumplimiento y mientras ella esté vigente, pues nos toca cumplir con todo lo que nos está diciendo ahí. Hay que buscar muchas estrategias, acompañamiento. Yo creo que ya eso sería como toda la información. De esta forma, pues damos fin a la presentación. Y la norma pueda que tenga algunas otras lineamientos que no se mencionaron. Aquí se mencionó como lo más importante, entonces sería bueno también que ustedes revisen como empresas, de pronto hay algunas cositas que les aplique muy específico al contexto de ustedes, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Y también pues desde la firma de abogados de Oscar Henao estamos pues prestos a apoyarlos y hacerles un acompañamiento también en lo que requieran para la implementación de los cambios de la norma y todo lo relacionado con la documentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el chat tenemos una pregunta, sin embargo, hemos habilitado en estos momentos los micrófonos. Quien desee hacer una pregunta de manera verbal puede alzar la mano, reaccionar y poderla formular a nuestra conferencista. No, la pregunta que tenemos es, ¿puedo tener el reglamento con el procedimiento en un mismo documento? No, no deberíamos porque son documentos que pues van a quedar muy pesados también. O sea, la norma no me lo dice que lo puedo o no lo puedo, pero sí me está diciendo que debo tener un reglamento y adicional me está diciendo que debo tener un procedimiento. Entonces, no sé hasta qué punto en la operación, llevándolo ya a la realidad para nosotros ejecutar las actividades se vuelva más complejo. Recuerden que los documentos, más que por cumplimiento, debemos hacerlos también muy a conciencia de las realidades de nosotros. Si nosotros dejamos documentos tan pesados, pues no. Y la norma me dice, hay que tener un reglamento para el funcionamiento y por ahí adentro de las obligaciones en las medidas preventivas me está hablando de un procedimiento. Entonces, pues lo ideal es que no dejemos esos documentos no los juntemos porque de pronto también va a generar confusión y al momento ya de llevarlos a la operación, pues se nos va a hacer más complicado. Entonces, como recomendación es mejor que los tengamos aparte.
Perfecto. Y no tenemos, bueno, las reuniones mensuales pueden ser virtuales. Claro que pueden ser virtuales. No, tampoco nos dicen cómo tienen que ser. Lo importante es que las realicemos y que se vea la proactividad de los comités, que realmente sí generan un valor agregado, que se reúnen, que hicimos la capacitación, que estuvimos hablando de unos temas importantes, además que se generaron unas tareas, ¿sí? Que se vea como que realmente sí se está viendo la gestión de los comités frente a la prevención del acoso. A través del chat han estado preguntando sobre las memorias y la grabación de este espacio. En estos momentos hemos compartido un enlace a un formulario donde pueden registrar sus datos y a través de esta información vamos a enviarles todo lo que hemos compartido el día de hoy. Recordar nuevamente que si hay alguna pregunta adicional que deseen formular, pueden habilitar sus micrófonos. Bueno, al parecer no tenemos Buenas más tardes, preguntas. Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Buenas tardes. Paulo, buenas tardes. Y seguidamente le damos el espacio a Yamil. Sí, señor, cuéntanos. Yamile, es que tú ahorita mencionaste una serie de comités que se debían de implementar. Esos que tú me puedes decir cuál es la normativa o qué ley los regula y en qué entidades a qué tipo de empresas son los que deben cumplir con ellos. Bueno, la resolución es la 3461, que es la nueva resolución que nos da todos los lineamientos para la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Esta resolución salió este año mm, y deroga la 652, resolución 652 y resolución 1356 que salieron en el 2012. Entonces, tú puedes ver ahí en el artículo donde menciona la conformación, creo que es el artículo 3, donde te está dando los lineamientos y te está diciendo los rangos que debemos tener de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, me está mencionando también los rangos cuando son menos de 5, cuando son de 5 a 20, cuando son más de 20, ¿sí? Ahí vas a encontrar todos los lineamientos. Perfecto. Damos la palabra entonces a la señora Yamile que tiene alzada su mano. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo una consulta. En un caso que un trabajador ingrese a la empresa, un trabajador nuevo, y digamos ya después de estar vinculado, presente algún tipo de permisos por algún tema que haya tenido a manera laboral o acoso laboral, ya, digamos, en en una empresa. Sí, anteriormente, y pues obviamente se ha comprobado que la persona estuvo afectada por ese caso. ¿Cómo podemos manejar una empresa? Porque pues inicialmente cuando uno hace una contratación, digamos que esa parte no la consulta uno, ¿no? Que pues es algo confidencial y que Ujú. algunas empresas no lo dicen. Pues uno llama y no le van a decir, no, esa persona estuvo acá ya sea porque la persona fue el acusado o ya sea porque haya sido la víctima. Entonces, si Sí. ya después de un tiempo observamos esta situación, ¿cómo se puede manejar la empresa o se puede dejar, digamos, por escrito que la persona viene con un problema No, anterior? no, Yamile, por eso es tan importante hacer la prevención. O sea, nosotros como empresa, pues él empieza nuevo, ¿sí? Trabajo nuevo, todo es nuevo, pero por eso es importante siempre generar unas acciones preventivas y dentro de las funciones del comité es eso, o sea, esa observación de cómo es el funcionamiento todo en la organización también y a veces se pueden pues identificar algunas conductas o algunas situaciones también y eso hace parte de la prevención. No hay que esperar que solo sea la corrección o de pronto
pensar que como él viene ya con unas situaciones que se presentaron en otro lado, entonces aquí también va a pasar lo mismo y de pronto peor, esperar que pase la situación. Entonces, por eso es tan importante hacer la prevención. Todo el tiempo estamos haciendo prevención y ahí pues no podemos hacer nada porque el trabajador, todo lo que pasó fue anterior, ¿sí? No está pasando en la empresa. Hay que hacer prevención para que de pronto muchas conductas o situaciones que se puedan generar, ¿sí? Que no de pronto vaya a generar caos en la organización. Entonces, hay que hacer prevención. Y más conociendo pues ese tipo de casos, la observación, el seguimiento, pero pues es un caso donde yo no voy a ir a preguntarle nada, o sea, mi seguimiento es más de observación y de hacer mucha prevención, la sensibilización, la socialización de la política, la socialización del manual de convivencia es importantísimo. Mire que ahí es donde nosotros podemos dejar súper claro cuáles son las conductas no aceptables dentro de la organización, ¿sí? Y que todos nuestros trabajadores tengan súper claro ese tema también. Ok, listo, muchas Yamil. gracias. Bueno, Perfecto. Por el momento no tenemos más manos levantadas ni preguntas a través del chat. Alguien preguntó sobre las capacitaciones. Efectivamente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Oscar Henao y Asociados. Es escribirnos también en nuestro WhatsApp y consultar nuestra página web que nosotros estaremos realizando posteriormente otras capacitaciones y estaremos avisando con tiempo, también por supuesto a través de los correos electrónicos que ustedes han registrado. Yamile, ¿tienes una pregunta adicional? Sí, señor, sí, es que uno de los compañeros tiene acá como una inquietud. Buenas tardes. buenas tardes. Una pregunta, si un trabajador es acosado laboralmente, solicita al comité de convivencia la reunión, no es escuchado, el problema se incrementa hasta tal punto que él pasa la carta de renuncia, especificando las razones. Ahí, ¿qué solución pudo haberse dado antes de esa renuncia al trabajador? Bueno, esas situaciones, bueno, se supone que el comité pues tenía que haber hecho toda la gestión, ¿no? Y informarle también pues a la gerencia, ¿sí? De la situación. Y en última instancia, pues, ¿qué es lo que vemos? Que el trabajador se va pues para la oficina de trabajo, para el ministerio, pues no es lo que deberíamos estar esperando, ¿sí? Porque pues ahí el ministerio, ¿qué hace? Ellos devuelven porque hay un conducto regular, o sea, el conducto es la empresa y es el comité de convivencia. Si nosotros tenemos un comité, es el que tiene que hacerle toda la gestión a este tipo de situaciones, ¿sí? El trabajador acudió al comité y pues no pasó nada y pues se acudió a la gerencia, no sé si acudiría a la gerencia también pues con la situación que se presentó, pero lo que hacen los trabajadores generalmente cuando ocurren este tipo de situaciones es ir pues a la oficina de trabajo en el sector privado y en lo público pues van a la procuraduría y igual los casos, como te digo, los casos los devuelven porque la procuraduría dice lo mismo, dice, bueno, ustedes como comité empresa, ¿qué están haciendo? O sea, necesitamos saber frente a este caso, porque el conducto es el comité, entonces ahí puede tener hasta problemas el comité de convivencia. Por eso es tan importante pues cumplir con las funciones que tienen, ¿sí? Porque después pues, sí los van a llamar de alguna manera como a rendir cuentas, bueno, ¿qué hicieron ustedes? ¿Te quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Tenemos una persona que ha levantado la mano. Emilce, bienvenida. Hola, Emilce. Bueno, creo que tuvo problemas con el audio. Juan Carlos, ¿tienes la mano levantada? Sí, Pues, sí, Laura, una pregunta, doctora. De acuerdo a la pregunta contestada anteriormente, que usted dice la doctora que podía ir al ministerio, ¿es posible que la persona pueda demandar ante el juez laboral en caso dado? ¿Demandar qué me dices?
lo de la situación como del acoso, la pregunta anterior del acoso, que decía que en caso que del acoso, que si no atendían, o sea, iría el gerente y si ninguno atiende, pues va al ministerio, el ministerio dice que no hay competente. ¿Podría en caso dado demandar ante el juez en caso de que se enfrentaría esta Eso situación? sí, claro, hay demandas frente a ese tema, sí, pues hay una presunción, ya digamos, un juez es el que va a determinar y pues obviamente va a empezar pues unas pruebas y va a empezar todo un proceso y el comité también puede tener muchos problemas al respecto porque pues cuál fue la gestión que se hizo interna, entonces es un tema muy delicado, pero sí es así también como lo estás diciendo, o sea, podría demandar y podría igual poner la queja en el ministerio, o sea, son opciones que hay. Perfecto, con esto finalizamos la ronda de preguntas y recordarles que a través del chat compartimos un formulario para que podamos tener sus datos y enviarles la grabación de este espacio. Agradecemos sinceramente su participación en este taller de actualización normativa sobre los comités de convivencia laboral. Desde Oscar Henao y Asociados reiteramos nuestra disposición para acompañarlos en procesos de capacitación, diseño de políticas internas, asesorías y auditorías en materia laboral y en seguridad y salud en el trabajo. Cualquier inquietud adicional, no duden en comunicarse al número que está en pantalla o al 312-509-3040. Gracias nuevamente por su tiempo y participación. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Muchas buena tarde. gracias. Gracias, Gracias a muchas gracias todos. por todo. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias.